Yo creo que tal vez el resumen. ¿Sí? Bueno, le he hecho un pequeñito resumen que tiene la información principal que van a tener que tener para enfrentarse a cualquier ejercicio de integrales de línea desde lo que han visto. Entonces voy a escribirles aquí un resumen chiquitito. En general, las fórmulas que van a tener que aplicar para cada ejercicio. Entonces, tenemos dos tipos de campos diferentes, ¿cierto? Tenemos un campo que puede ser escalar y un campo que puede ser vectorial. Entonces, en primer lugar, cuando tengamos un campo, una integral de línea, integral en un campo escalar, más o menos siempre se resuelven de la misma forma. Vamos a aplicar la fórmula sobre la línea y tenemos la función y siempre va a ser de esta forma. Vamos a tomar la función, la vamos a parametrizar respecto de t y vamos a multiplicar por justamente el módulo de esta parametrización. ¿Ya? Y eso es lo único que tienen que saber de campos escalares. Esa es como la única información importante. Todos los ejercicios los van a poder realizar así. La parte difícil, entre comillas, de los ejercicios podría ser parametrizar la curva C. Y por otro lado tenemos las integrales de línea. O sea, esto es muy por encima, obviamente hay otras cosas, pero a grandes rasgos esto les va a servir para resolver ejercicios. Esto es integral de línea en campos vectoriales. ¿Ya? La integral de línea en campo vectorial, sabemos que también vamos a tener campo sobre una función f de r. Y también voy a tener que parametrizar la función del campo, la parametrizo también respecto de t, pero ahora solo tengo que multiplicar por la derivada de r de t, ¿ya? Ya no por el módulo de la derivada, y esto es respecto de t. ¿Ya? Pero además en integrales de línea en campos vectoriales tenemos algo que nosotros llamamos el teorema fundamental de las integrales de línea. ¿Ya? Estas son las principales cosas que les pueden preguntar. De esto, si lo ven en el temario, están divididos más o menos así. Cuando hablamos del teorema fundamental de las integrales de línea, nos estamos enfrentando primero que todo a un campo conservativo. ¿Ya? Es importante, no podemos aplicar el teorema si no hemos demostrado que el campo es conservativo. Y si es que el campo se cumple que es conservativo, entonces yo, esta que tenía antes, que era la integral de línea del campo, entonces yo puedo decir que es lo mismo que la integral de línea sobre el campo, o sea, sobre el gradiente de potencial, y eso es lo mismo que decir que me paro en el punto final menos f del punto inicial. ¿Ya? Esto también lo pueden ver o lo deben haber visto como punto final menos la función evaluada en el punto inicial. ¿Cuál es esa función? Es la ¿Cuál es esa función? Es la función del potencial que ustedes deberían encontrar ya que el campo es conservativo. ¿Ya? Y esto tienen que considerar que, y es como un pequeño comentario, si es que la curva C es cerrada, ¿ya? ¿Se acuerdan que era una curva cerrada? O sea, cuando la línea, cuando esta C es cerrada, significa que tiene el mismo inicio y el mismo fin, entonces se puede deducir fácilmente que si es cerrada y simple, entonces eso va a implicar que el teorema fundamental nos va a dar 0. ¿Sí? La integral de línea va a ser igual a 0. Por otra parte, tenemos otro teorema importante que es el teorema de Green. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando usamos el teorema de Green? Se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una región D, y ahí voy a decir que tengo una región D, es una región
Y la frontera de esa región, o sea, la orilla, por ejemplo, si yo tengo esta región que es D, yo voy a decir que la frontera, o sea, que toda esta orilla es C. ¿Ya? Si tengo una región D con frontera C, y C está orientada positivamente, ¿ya? Mucho ojo porque siempre que apliquen el teorema ustedes van a tener que justificar que C está orientada positivamente. Y además yo sé que el campo F tiene derivadas parciales continuas, que en este caso la mayoría de las veces se cumple porque vamos a trabajar con puros polinomios, parciales continuas. Entonces se va a cumplir que entonces se va a cumplir que cuando yo tenga mi campo vectorial escrito de esta forma, sabemos que esta es la forma diferencial de un campo vectorial, es lo mismo que ustedes lo vean por coordenadas, hay diferentes formas de escribirlo, entonces eso es lo mismo que en dos dimensiones, o sea, poner la doble integral de las derivadas cruzadas, o sea, el que tenía n lo derivó respecto de x y el que era con m lo derivó respecto de y. ¿Ya? Entonces decimos que existe esta equivalencia. ¿Por qué haríamos esta equivalencia si paso de tener una integral simple a una integral doble? Porque en general esto que queda acá adentro es muy fácil de resolver. Muy fácil de resolver. ¿Ya? Por eso preferimos hacer esto que hacer lo que habíamos visto al principio de parametrizar la región, que puede, o sea, que parametrizar C, que realmente puede ser muy complejo. Entonces aplicamos el teorema de Green siempre y cuando se cumplan las condiciones. ¿Ya? Bueno, además de ser orientada positivamente, obviamente tiene que ser una cuota cerrada. ¿Ya? Y eso es como un resumen de todo lo que van a necesitar para realizar. Básicamente aquí les puse un ejercicio de cada cosa, un ejercicio de todo lo que les podría aparecer en términos de integrales de línea. Vamos con el ejercicio 1. Nos dice, bueno, calcule esta integral donde C es la mitad superior de una circunferencia unitaria de la forma más típica posible, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Sí? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes volver un segundo al resumen? Sí, veo. Vuelvo acá. ¿Aquí vamos a actuar? Ahí. Ya. Ya, listo, gracias. De nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la integral de línea de esta función. ¿Esto es un campo vectorial o un campo escalar? Tienen que saber identificarlo cuando vamos a hablar de un campo escalar y un campo vectorial. ¿Alguien me podría decir qué tipo de campo es este? Este es un campo escalar. ¿Cómo sé que es un campo escalar y no un campo vectorial? Es súper fácil, los campos vectoriales siempre van a tener de cierta manera las coordenadas. Yo voy a poder diferenciar entre una parte de x y una parte de y. Aquí está una función toda junta. Cada vez que tengan solo una función, entonces hablamos de un campo escalar. ¿Ya? Y me dicen que C es la mitad superior de la circunferencia unitaria. Entonces, el paso 1, siempre que tenga un ejercicio de estos, que es como el más simple, es que tenemos que simplemente aplicar la fórmula de resumen. Tenemos un campo escalar, tenemos que aplicar esta fórmula. Y por lo tanto, vamos a tener que parametrizar. Entonces, paso 1, parametrizar. ¿Qué es lo que parametrizamos? Nosotros no parametrizamos la función del campo. Lo que nosotros parametrizamos es C, ¿ya? Que es la línea por la cual se va a mover la función. Entonces, parametrizar C, y en este caso lo que tenemos que parametrizar es un semicírculo. ¿Sí? Y ustedes ya saben perfectamente parametrizar círculos o cosas, o bueno, en este caso circunferencias o cosas de este estilo. ¿Cómo parametrizarían ustedes x cuadrado más y cuadrado igual a 1?
Es la más pequeña. Quizá en función del t, que como va a ser en un círculo de radio 1, Ujú. el x sería r coseno de t, Claro, R coseno de t. Y el i y el sería, y r seno de t. exactamente. Pero en este caso ya nos dicen que ¿cuánto vale el radio de esta circunferencia? 1. 1. Entonces podemos sacar estos R y reemplazar por 1. Y la parametrización entonces de una circunferencia de radio 1 es coseno de t y seno de t. Y ahí tenemos lista entonces la parametrización. Ahora que parametricemos, pasamos directamente a reemplazar en la fórmula. Entonces, antes teníamos una función respecto de x y de y, ahora vamos a tener una función respecto de coseno de t y seno de t, que básicamente es respecto de t. Entonces me quedaría la integral, que era esta originalmente, de s, es la integral de la misma curva, pero ahora de 2 más coseno de t al cuadrado por seno de t. Y todo esto que me estaría faltando según la fórmula, ya que reemplacé la parametrización. ¿La norma? Exacto, la norma de la parametrización. En este caso voy a anotar aquí que r de t nos dio coseno de t, seno de t. Pero es la norma de la derivada de la función, ¿se acuerdan? Entonces, primero voy a tener que calcular la derivada. ¿Cuánto es la derivada de x respecto de t? O sea, la derivada de la primera coordenada respecto de t. Menos seno. Menos seno de t. Y la otra, coseno de t. ¿Ya? Y a eso recién le voy a sacar la norma, a esta derivada que tenemos acá. ¿Y cómo sacamos la norma? Es súper simple. Si quieren, ustedes lo pueden hacer aquí mismo en la integral o pueden calcularla previamente. Yo la voy a poner aquí mismo, pero como ustedes les salgamos ordenados. Todavía no hemos calculado los límites, pero sabemos que nos va a dar 2 más coseno cuadrado de t por seno de t. Y todo esto por raíz de seno al cuadrado de t. Le saqué el negativo porque como va al cuadrado no es relevante, más coseno de t al cuadrado. Y todo esto respecto de t. Ahora, ¿qué nos está faltando? Los límites de integración. ¿Entre qué valores se mueve t para esta integral? Considerando que estamos hablando de la mitad de la circunferencia unitaria. Es decir, que si yo dibujo la circunferencia acá, si yo tengo acá, estoy hablando de esta parte de acá, esta tiene radio 1, y este es 0, el de arriba es pi medios, este es pi. Por lo tanto, yo sé que t se va a mover entre 0 y pi, ¿cierto? Si es que fuera la vuelta completa, si es que fuera así, entonces t se mueve entre 0 y 2pi. ¿Sí? Da la vuelta completa. En cambio, ahora solo semicircunferencia, entonces t entre 0 y pi. ¿Ya? Es importante que sepan identificar bien cuáles van a ser los límites de integración. Y ahora solamente me basta con calcular esto de acá. Este en particular se vuelve muy fácil porque esto de acá que tenemos vale 1. ¿Sí? Entonces me queda simplemente la integral entre 0 y pi de 2 más coseno cuadrado de t por seno de t. ¿Ya? Y hay varias formas de resolver esta integral. No sé si la hacemos completa o prefiero dejárselas como de tarea para que vayan reforzando las integrales y no perdamos tiempo en la resolución de ellas. Pero recuerden que hay varios caminos. Podemos escribir, por ejemplo, bueno, siempre tienen que tener en cuenta que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, ya hay
una primera forma en la que lo podrían hacer es escribir esto como 1 menos seno cuadrado. Y ahí dejar todo en términos de seno. Otra opción es que, bueno, en realidad esta opción no es tan buena en este caso. Otra equivalencia trigonométrica, que no les va a servir para este caso, pero que es bueno que la tengan, es que siempre podemos escribir 1 más coseno de 2 veces el ángulo partido en 2. ¿Sí? Son las equivalencias de cuando tenemos un seno o un coseno al cuadrado. ¿Ya? Les recomiendo el primer camino. Y eso, entonces, resolviendo esta integral, no la voy a resolver por temas de tiempo, sabemos que esto va a ser igual a 2t menos coseno a la 3 de t partido en 3. Y esto evaluado entre 0 y pi, lo que nos da 2pi más 4 tercios. Ya, ese es el resultado al que tienen que llegar. Esta probablemente sea de las integrales más difíciles que van a tener que calcular. O sea, si se dan cuenta, las parametrizaciones siempre van a ser cosas bien simples. Esa sería entonces la 1. Vamos con la 2. Que la tengo por acá. Es esta de aquí. Para acá y va con la parte B, que es esta de acá. Ya. Ahora tenemos un ejercicio similar, nos dicen, calcule nuevamente la integral de línea, pero nos dan en este caso que C puede tomar dos valores, o sea, C puede ser dos líneas. Puede ser un segmento rectilíneo que va entre estos dos puntos, o puede ser un arco de parábola. ¿Ya? Entonces vamos a aprender a parametrizar tanto puntos, o sea, tanto segmentos rectos, como segmentos que ya tienen una función más compleja, en este caso una parábola. Primero que todo, tenemos que identificar qué tipo de campo estamos viendo. ¿Qué tipo de campo es? Vectorial, bueno, sí, yo diría que es vectorial, ¿o no? Sí, es vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque podemos identificar claramente las diferenciales. Podemos identificar que hay una parte que es de X y una parte que es de Y. ¿Sí? Y esos son Y cuadrado respecto de X y X respecto de Y. Entonces, vamos con la A. Como les dije antes, siempre lo primero que tenemos que hacer para poder ocupar la fórmula es parametrizar, ¿sí? Porque las fórmulas están todas en términos de t. Entonces, A, primero parametricemos. Y aquí lo que vamos a parametrizar es el segmento recto que va desde el menos 5 o menos 3 hasta el 0,2. Hasta ahí. Y ¿recuerdan ustedes cómo rápidamente puedo parametrizar segmentos rectos? No. ¿Sí? Hay una forma, bueno, parametrizar ustedes siempre lo pueden hacer de dos formas. Uno, aprendiéndose algebraicamente cuáles van a ser como las fórmulas, etcétera. Por ejemplo, sabemos que en polares, o sea, que en círculos vamos a usar polares, etcétera. Y la otra forma es al tanteo al ojo. Esa no la recomiendo porque van a perder mucho tiempo. Es claro que ustedes podrían encontrar al ojo alguna función que vaya desde el menos 5 al 0. Sí o sí lo van a poder hacer, pero les va a tomar mucho tiempo. Yo recomiendo recordar cómo se parametrizan los segmentos de recta. Y aquí se los voy a poner aquí al ladito como un recordatorio. Entonces, siempre los segmentos de recta que van desde un punto hasta otro, los podemos parametrizar como primero el punto más t por la resta del segmento. O sea, la resta entre los dos. Sabemos que para calcular el segmento PQ es punto final menos punto inicial. Entonces, en este caso, si queremos parametrizar, sabemos que queremos encontrar un x de t y un y de t. X de t sabemos que va desde el menos 5 hasta el 0. E y de t sabemos que va desde el menos 3 hasta el 2. Entonces, la idea es encontrar dos funciones, una para x y una para y, que satisfaga eso, que satisfaga que va desde el menos 5 al 0 y desde el menos 3 al 2.
Entonces, mi punto inicial es el menos 5, menos 3, más t por, y esta va a ser la resta entre los dos puntos. Entonces, en la coordenada x es 0, menos 5, lo que me da 5. Y en la coordenada y es 2, menos 3, que también me da 5. Entonces, respecto de x, que voy a tomar este y este, me va a quedar menos 5 más 5 por t. Y respecto de y, me queda menos 3 más 5 por t. ¿Dudas en esta parte? ¿O quedó claro cómo parametrizar segmentos de recta? Sí, bueno, es una fórmula que les va a ser útil para la vida. Ya, y cuando parametrizamos de esta forma, ¿cuál es la gracia o cuál es lo más bacán? Es que siempre vamos a tener que t va entre 0 y 1. A diferencia de que si ustedes se ponen a buscar una función que cumpla con estas condiciones, no significa que siempre t vaya entre 0 y 1, ¿ya? En cambio aquí no tienen que pasar el límite de integración, ya se los entrega la parametrización lista. Entonces, tenemos listo que nuestra parametrización va a ser r de t igual 5t menos 5, 5t menos 3. Perdón, ahí no está derivada, esa es la parametrización. Y ahora pasamos entonces al punto B, que es el mismo que habíamos hecho antes, pero antes con escalar, que es literalmente reemplazar en la integral. Entonces, la integral me va a quedar, primero ya sabemos que es de 0 a 1, por definición. Y tengo y cuadrado de t por, y mucho ojo, vamos a reemplazar entonces por la fórmula, si se acuerdan de la fórmula, es multiplicar por la derivada de r de t. Entonces, r de t derivado, yo sé que es 5,5. Entonces me queda por x de t más, en este caso, x de t, por la derivada de y de t. ¿Ya? Esto es lo mismo que tener la función, bueno, en este caso tenemos que hacerlo así porque tenemos el campo vectorial, pero es lo mismo que escribirlo de la manera del resumen, ¿ya? Escribirlo acá en coordenadas y después multiplicar por esto. Es decir, esto podrían escribir y de t, x de t, y todo esto por esto. De hecho, en general esta la escribimos como r de x y esta como r de y. ¿Sí? Entonces, pueden escribirlo de las dos formas, es exactamente lo mismo. Y entonces reemplacemos, me queda de 0 a 1, y sabemos que tanto la derivada de x como la derivada de y me dieron 5. ¿Ya? Entonces lo mismo que escribir 5 por, y aquí me queda y cuadrado de t, que es 5t menos 3, todo esto al cuadrado, más, y el x de t, que es 5t menos 5. Todo esto multiplicado por 5 cada uno, entonces lo saqué para afuera. Y esto respecto de t. Integramos esta rápidamente. Para integrarla vamos a tener que resolver este cuadrado y me queda entonces 25t cuadrado menos 30t más 9 y me queda más 5t menos 5 entre 0 y 1 de t, todo esto multiplicado por 5. Entre 0 y 1 de 25t cuadrado menos 25t más 4. Y esta ustedes ya la saben resolver.
sabemos entonces que siempre las integrales de las exponenciales se suma 1 y se divide por ese valor. Esta integral les va a dar menos 5c. ¿Dudas con esta pregunta, con la A, que estamos parametrizando segmentos de recta? Yo tengo una duda con respecto a la integral. ¿Sí? Dime. Cuando es un campo vectorial, es un producto punto el que hay que hacer, ¿cierto? Cuando tengo un campo vectorial, claro, o sea, en este sí se puede interpretar perfectamente como un producto punto. Ya. Finalmente lo que es este, producto punto, y si lo vemos en la fórmula, es así. Bueno, tengo como el par x de t, y de t, producto punto, y las derivadas. Esto, se pueden escribir de las dos formas, lo pueden escribir como esa, esta. Y ahí te queda el producto punto, entonces por eso al final se suma todo. Ya, ok. Y en el campo escalar es solo multiplicar por la norma, ¿cierto? Sí, es una multiplicación directa. Porque Ya, ok. esto es como una función, esto es una función, y esto por lo general puede ser o un número o una función también. Ya, ok. Gracias. De nada. Entonces ese producto punto me lo salté y lo puse inmediatamente como la multiplicación por la derivada y lo sumé. Esa sería entonces la A. Vamos con la B. Ya, ahora seguimos con entonces este campo vectorial, pero ahora me dicen que la curva C es representada por una parábola, me dan la función de la parábola, pero además me dan puntos en los que está limitada la parábola. Entonces, paso 1, igual que siempre, vamos a parametrizar la curva. Ya. ¿Y cómo ustedes parametrizarían esta parábola x igual 4 menos y cuadrado? Y esto va desde el menos 5, menos 3 hasta el 0,2. ¿Cómo parametrizarían esa parábola? Hay una forma de parametrizar que es básicamente un comodín, ¿ya? En lo que yo voy a decir que I es igual a T. I de T es igual a T. Y por lo tanto, si yo digo que I de T es igual a T, entonces X de T va a ser 4 menos T cuadrado, ¿sí? Ya. Esta forma de parametrización es como un comodín, en la mayoría de las veces les va a funcionar. Entonces, es básicamente ocupar la misma función y separarla en dos respecto de la variable t. Pero aquí voy a tener que encontrar entonces entre qué valores se mueve t. Y es más simple de lo que ustedes creen. Tengo que encontrar entonces que x tiene que primero valer menos 5 y después valer 0, y que y tiene que valer menos 3 y después valer 2. Pero yo sé que I de t está definida por t. Entonces, si yo pongo de menos 3 a 2, se va a cumplir perfectamente la igualdad. De hecho, si quieren, ustedes lo pueden probar. Podemos decir entonces, si es que x parte con menos 3, me queda 4, menos 9, igual menos 5. Cumple. Y después, si termina en 2, me queda 4 menos 4 igual 0, cumple. Y no hay que probarlo en I porque está claramente que funciona. O sea, menos 3 y 2. ¿Se entendió esta forma de parametrización? Sí, ¿Sí? se entendió. Bueno. Entonces, ahí encontramos rápidamente una parametrización que funciona para la curva C. Y ahora vamos al paso B. Paso B, que es reemplazar.
Reemplazamos, entonces tenemos la curva de C, que era y cuadrado de X, más X de Y. Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Esto va a ser la integral entre menos 3 y 2 de t cuadrado por x de t, más x que vale 4 menos t cuadrado por i a de t. Y en este caso sabemos rápidamente cuánto vale la derivada de i respecto de t. 1 nomás. 1. ¿Y la derivada de x respecto de t? Menos 2 por t. Menos 2t. Entonces me queda la integral entre menos 3 y 2 de menos 2t a la 3 más 4 menos t cuadrado. Y esta integral ustedes ya también la saben resolver súper fácil. Es menos 2t a la 4 partido en 4 más 4t menos t a la 3 partido en 3 evaluado entre menos 3 y 2. Eso es 245 partido en 6 por si después la quieren resolver como paso a paso. Entonces, hasta ahora hemos visto pequeña recapitulación. Tenemos campos escalares, cómo calcularlo a través de la parametrización y fórmula clásica, y campos vectoriales en dos tipos de segmentos diferentes, uno recto y el otro en función. Vamos con el ejercicio número 3. Que es este. Ya. Se hace la curva de radio 2 centrada en el punto 3, menos 2, orientada en la dirección de los punteros del reloj y calcula entonces la curva. Ya, ¿alguien me puede decir qué les tiene que hacer en este ejercicio cuando lo leen? Tenemos que esta curva de acá C es una circunferencia de radio 2 y que está centrada en el 3, menos 2. Además, nos hablan de la orientación de la curva. ¿A alguien se le ocurre? El teorema de Green, creo que. Sí, muy bien, teorema de Green. Ya, porque este ejercicio nos grita que apliquemos teorema de Green. 1 nos da una curva cerrada, claramente una circunferencia es la curva cerrada más simple de todas. Y además nos dice la orientación de la curva, ¿ya? Eso nos da información suficiente para poder aplicar el teorema de Green, que es simplificar y saltarnos todas las parametrizaciones, etc. Entonces, pero hay una pequeña condición. Nosotros sabemos que el teorema de Green nos sirve cuando las curvas cerradas están orientadas positivamente. Esta curva que dice orientada en dirección de los punteros del reloj, ¿es positiva o negativa? Negativa. Es negativa. Entonces vamos a tener que hacer una pequeña adaptación al problema para que nos resulte el teorema de Green, o si no, no tiene sentido, ¿ya? Entonces, utilizando el teorema de Green, lo primero que vamos a notar es que si C es, o sea, si tenemos esta originalmente, 4x de y, entonces lo que vamos a hacer para invertirla es esto de acá, ¿sí? Lo que hicimos fue invertir la curva y para que se mantenga la igualdad agregamos un signo negativo, ¿sí? Y ahora sí, entonces puedo aplicar perfectamente el teorema de Green. La única diferencia es que este campo, entre comillas, va a ser negativo. Pero ya podemos aplicarlo. ¿Y qué nos dice el teorema de Green? Nos dice que si C es el contorno de la figura, o sea, nosotros teníamos esta región y nos decían que C es justamente el contorno, entonces yo sé que D es el interior de la circunferencia.
¿ya? Porque es la doble integral de D de la derivada, y esto va a ser P, y esto es Q. Entonces, derivo P respecto de I, perdón, derivo Q respecto de X primero, Q respecto de X menos la derivada de P respecto de I, y esto de A. ¿Ya? Y en este punto tienen, bueno, en realidad para este ejercicio tenemos dos caminos posibles, ¿ya? Bueno, primero voy a calcular las derivadas, voy a calcular cuánto es de Q respecto de X. ¿Cuánto vale de Q respecto de X? Es 4, y por otro lado P respecto de I es 3, ¿ya? Y esto nos queda la doble derivada de 1 de A. ¿Ya? Y aquí sí tenemos dos caminos. El primer camino es resolver como se resuelve en la mayoría de los ejercicios de Green, que es encontrar los límites, o sea, entre qué valores se mueve X y entre qué valores se mueve Y, considerando que en este caso en particular sabemos que lo que tenemos, o lo que representa esa circunferencia, es esta ecuación de acá. Menor o igual que 2, ¿sí? ¿Cierto? Esa ecuación de ahí representa la región D. Entonces basta con que yo pase esto a los límites de integración y listo. Pero hay un segundo camino que funciona en particular para este ejercicio o para cualquier ejercicio que me quede 1 de A, que es calcular el área. Calcular el área de la curva. ¿Por qué? Porque nosotros vimos en la primera parte de integrales es que la doble integral de 1 representa justamente el área de la figura. Entonces vamos a tener estos dos caminos para este ejercicio. En este ejercicio lo que yo recomiendo es hacer el segundo camino. ¿Por qué? Porque tenemos una superficie súper fácil que nosotros conocemos el área. ¿Cuánto es el área de D en términos genéricos? Pi por R al cuadrado. ¿Sí? Esa es el área de cualquier circunferencia. Entonces, calcular esta integral es equivalente, bueno, aquí me faltó el negativo, importante el negativo, que es ese de ahí. Entonces me va a dar que esto es igual a menos el área de D. ¿Sí? Esa integral es exactamente lo mismo que decir menos el área de D. Y eso va a ser igual a menos pi por r cuadrado, y eso es igual a menos 4, porque nos dicen en el enunciado que tiene radio 2 por pi. Y ese sería entonces el resultado. El segundo camino habría sido encontrar entonces que, por ejemplo, si lo hubiese hecho de x de y, entonces sé que x se mueve, no sé, entre... Bueno, si estuviera centrada en el 0, 0, en este caso no está centrada en el 0, 0, pero si estuviera en el 0, 0 sería entre menos 2 y 2, y esta sería como raíz de x menos 2, y raíz de, o sea, menos raíz de x más 2, y este raíz de x más 2. ¿Ya? Ese sería como el segundo camino, que es encontrar entonces cómo calculo el área de esto. Es lo mismo. ¿Ya? Y esto solo funciona porque aquí tengo un 1. Si tuviera un 2 también funciona porque puedo sacar el 2 hacia afuera. ¿Ya? Y esos son los dos caminos entonces para calcular. ¿Dudas en este ejercicio? Que se simplificaba un montón al final porque bastaba con calcular el área de un círculo. ¿No hay preguntas? Vamos entonces con el siguiente, que es este de aquí abajito. Oh.
Ya. Nos dicen, considere el campo vectorial, nos dan el campo vectorial. Si se dan cuenta, hemos visto varias formas en que nos van escribiendo los campos vectoriales, todas son válidas y todas las tienen que poder identificar. Y este campo está definido en la región en que D son los reales positivos. ¿Ya? Demuestre, sin encontrar la función de potencial, que F es un campo conservativo. Ya ustedes recuerdan que para encontrar que un campo era conservativo, lo que uno hace como intuitivamente, lo primero que se le ocurre es calcular el potencial. Pero ahora nos dicen que no. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo demostrarían ustedes que un campo es conservativo sin sacar el potencial? ¿No se acuerdan de cuáles eran las condiciones que se tenían que cumplir? No, la verdad es que no. Mira, lo primero es que las derivadas parciales, o sea, en verdad, las derivadas cruzadas, ahí está. Cruzadas les voy a poner entre comillas. No, de hecho, lo voy a poner así. Que P respecto de I y Q respecto de X tienen que ser iguales. ¿Ya? Eso es lo primero. Y en segundo lugar es que D, la región D, tiene que ser una región conexa, y eso quiere decir que no puede tener agujeros. ¿Ya? Esas dos condiciones, si ustedes demuestran que se cumplen, es equivalente a encontrar el campo, o sea, el potencial, y por ende decir que la función es conservativa. La segunda condición sabemos que se cumple rápidamente porque son literalmente todos los positivos, o sea, todo, y no hay ningún hoyo entre medio de todos los positivos. Por lo tanto, esta, si se cumple, D es una región conexa. Lo único que nos faltaría comprobar es que si las derivadas son iguales. Entonces, voy a calcular 1 partido en x cuadrado más y, que es p, y q es igual a 1 partido en x más y cuadrado. Y ahí les voy a dar un segundito para que deriven eso, porque siempre se confunden en las derivadas que son de este estilo. ¿Cuánto les dio la derivada de P respecto de I? ¿O todavía están derivando? Yo todavía estoy derivando al menos. Ya, dale nomás. Si alguien tiene el resultado, que me diga. ¿Ya alguien lo tiene? ¿Alguna de las dos? A mí me dio algo, pero siempre me equivoco, así que no estoy seguro, pero lo voy a Dale decir nomás, igual. revisemos. Me voy a arriesgar. La de P respecto de I me dio menos 1 partido x cuadrado, ¿Ya? y la otra menos 1 partido y cuadrado. Ya, si hay un error. Ahora lo vamos a revisar por qué. Esto te faltó por i cuadrado, por x cuadrado. ¿Ya?
Y es un error súper común, así que no se preocupen si ustedes tampoco les dio enseguida, pero que tienen que repasar, porque Joaquín siempre te equivoca en la misma. Sí, sí, siempre es lo mismo. Entonces, yo lo que quiero derivar es P, o sea, esta función respecto de I. Todo lo que tenga X lo voy a sacar momentáneamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque pasa a ser una constante al yo querer derivar de I. Por lo tanto, lo único que tengo que derivar es 1 partido en I. Esto lo tengo que... Oh, mi lápiz está fallando un montón. Derivar. Y esta derivada de acá es lo mismo que derivar 1, o sea, I elevado a menos 1. Como derivo exponenciales, este lo paso hacia adelante, menos 1 por I, y arriba tengo que restar 1, menos 2. Por lo tanto, esto me queda 1 partido en X cuadrado por menos I elevado a menos 2, que es lo mismo que 1 partido en X cuadrado por Y cuadrado. Menos. ¿Quedó claro la derivada? Sí, Sí. Bacán. Esta es entonces menos 1 y esta le resto 1. Ya, y si se dan cuenta, son súper simétricas, entonces está claro que son iguales. Por lo tanto, como son iguales y la región es conexa, entonces, por lo tanto, es conservativo. Conservativo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Esa era una pregunta cortita, pero conceptual, que nunca está de más. Voy a llevarme este de aquí porque va a chocar con el resumen. Lo voy a hacer aquí abajo. Ya, y ahora nos piden sí demostrar que esto es un campo conservativo, y ahora sí lo vamos a hacer como estamos acostumbrados a hacerlo. Para demostrar que un campo es conservativo, entonces lo que tenemos que demostrar es que se cumple que f es la derivada de alguna función, y esta función de acá es la función potencial. Si logramos encontrar el potencial, entonces vamos a decir que el campo es conservativo. Partamos. La condición inicial es f igual al gradiente de una f chiquitita, que es otra f cualquiera. Eso es lo mismo, esto es lo mismo que decir que la coordenada x tiene que ser igual a la derivada de f chiquitita en x. La coordenada en y tiene que ser esta, y la coordenada z tiene que ser esta, ¿ya? Eso es como la equivalencia. Y si yo escribo esto para este ejercicio, yo sé que aquí tengo x y z, entonces lo que yo estoy diciendo que y z, que es la coordenada x, que es la coordenada x, tiene que ser igual a la derivada respecto de x de alguna función f pequeña, que es mi función potencial. Y así lo mismo con las demás. xz es la derivada de y de alguna función, y xy es la derivada respecto de z de alguna función, ¿ya? Y a partir de esto ya básicamente tengo todo. Lo único que tengo que encontrar, o sea, la información que me falta es cuánto es f. Entonces, si tengo que la derivada respecto de x de la función es y z, eso significa que si yo integro f de x, voy a obtener f, ¿cierto? Por teorema fundamental del cálculo 1. Sabemos que siempre la derivada, o sea, la integral de la derivada me va a dar la misma función. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer, para intentar encontrar cuánto vale f. ¿Cuánto me da esta integral? La integral de y z respecto de x. X por Y por Z. Entonces, x por y por z. Pero esto está terminado, ¿es efectivamente esa f? Aquí. ¿Qué es lo que siempre tengo que agregar cuando una integral no está definida? O sea, cuando no tengo los numeritos aquí.
Una constante. Ya, y esta constante, ¿de qué depende? Esta parte se pone un poco más abstracta y compleja. Esta constante perfectamente, yo no estoy asegurándolo, pero perfectamente podría depender de y de z. ¿Por qué yo digo esto? Porque si yo tomo esto y lo vuelvo a derivar respecto de x, ¿cuánto me da? Me da lo mismo, y z. ¿Por qué? Porque como esta no depende de x, yo sé que me va a dar 0. Por lo tanto, no puedo dejar aquí un vacío, ¿ya? Aquí no puede dejar un vacío, sino que tiene que estar esta constante que puede depender perfectamente de las otras dos variables, ¿ya? Existe esa posibilidad. Por eso ustedes tienen que poner que puede depender de y y de z. ¿Cómo vamos a ver si esta constante depende de y o de z? Vamos a tomar esta y volver a derivar, pero ahora respecto de y. Tomo esta y derivo respecto de y. Y si es que puedo encontrar entonces el potencial, entonces esta de acá debería ser igual a esta de acá. Veamos si se cumple. La derivada de lo de arriba es xz más de y, z. Por lo tanto, como yo sé que tienen que ser iguales, yo sé inmediatamente que la derivada de la constante respecto de y vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque aquí no hay nada. Si es que aquí hubiese algo, más i, entonces yo sé que esa constante vale i, pero en este caso no se cumple, entonces vale 0. Entonces, si yo vuelvo a integrar esta función respecto de i, vuelvo a obtener entonces que f es igual a x y z más una constante que yo sé que no depende de x y que no depende de y, pero todavía puede depender de z. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo voy a verificar que esta constante depende o no depende de z? Derivándola respecto de z. Sí, derivo respecto de z. Entonces esto me da xy más la derivada de la constante respecto de z, que creo que pueden depender de z, y ¿qué podemos concluir comparando esta con esta? Que la constante es 0. Exacto, porque la derivada de c respecto de z vale 0, y eso implica que entonces que la constante no depende de z, pero ahora si yo vuelvo a integrar, ya me queda x y z, pero no olvidemos que la constante perfectamente puede ser un número cualquiera c que no depende de ninguna de las otras variables. ¿Por qué? Porque yo sé que si esta la derivo respecto de x me da 0, si yo la derivo respecto de y me da 0, y si la derivo respecto de z me dio 0, ¿cierto? Esta me dio 0, esta me dio 0, y respecto de y ya sabía que era 0. Entonces no se pueden olvidar de poner esta constante, ¿sí? Porque si fuera un número cualquiera, se cumple que puede seguir siendo el potencial. No necesariamente c va a ser 0, porque las derivadas respecto de las variables sí lo son. ¿Dudas con esa parte? Sé que era medio raro, pero es importante que cada vez que lo hagan verifiquen si es que las constantes tienen algún valor. O sea, yo me he topado con ejercicios que he resuelto y que me da que la constante, que no sé, que me da x y z más 3i más 2, ¿ya? Oh, no, nada que ver más 2, tiene que ser más i, cosas así, ¿sí? Eso puede suceder, entonces es importante que ustedes sí revisen. ¿Ya? Esa sería entonces la A, que es demostrar que el campo es conservativo. Por lo tanto, si es conservativo, ¿por qué? Porque pudimos encontrar una función potencial. Vamos con la B. Se hace una hélice sobre el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que une el punto que está ahí hacia el otro punto. Utilice el teorema fundamental de las integrales de línea para calcular cuánto es la integral del campo en C respecto de R. O sea, me están pidiendo que yo calcule la integral de C
de f de f. Ya. ¿Y qué me decía el teorema fundamental de las integrales de línea? ¿Lo recuerdan? Lo vimos recién. Era que la integral de la función f grande ¿Ya? respecto de r era igual a la función potencial como de r, del r final menos el r inicial. Exactamente. Entonces, esto es lo mismo que f en el punto final menos f en el punto inicial. Y entonces calculemos. Es súper simple. ¿Por qué es simple? Porque ya encontramos el potencial. Esta de aquí, esta f, es el potencial. Por lo tanto, si en algún ejercicio les dicen, ocupe el teorema fundamental de las integrales de línea, aunque no les hayan preguntado si el campo es conservativo, ustedes van a tener que sacar la función potencial. Si no, no pueden resolver con teorema fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto final? Era 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 3. O sea, voy a hablar f en 1 partido en raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 3, menos f, hice una integral pero era una f, raíz de 2, 1 partido en raíz de 2, 1. Evaluando, yo sé que f me dio x más y más z, entonces me queda 1 partido en raíz de 2, por 1 partido en raíz de 2, por 3, menos por 1, por 1. Y esto me da 1/2 por 3 menos 1/2 por 1, que es 3 menos 1/2, y eso es igual entonces a 1. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es un camino bastante simple para poder calcular integrales de línea de campos vectoriales, ¿sí? Porque al final, si bien encontrar el potencial puede ser un poco largo, no es difícil, solo tienen que ser ordenados, y esto es reemplazar en una función y restar. ¿Ya? Entonces, igual, ustedes van a ir viendo en los diferentes ejercicios más o menos qué es lo que les piden hacer. Quizás acá puede que no nos hayan dicho teorema fundamental de las integrales, pero si ustedes ven que nos entregan un punto inicial y un punto final, entonces es una buena pista de que este sería el camino correcto o el camino más fácil, ¿ya? Porque finalmente todos los ejercicios se pueden hacer de más de una manera cuando hablamos de integrales de línea. ¿Hay alguna duda, chicas? Alcanzamos a hacer todos los ejercicios, qué bueno. ¿No? No, ninguna duda. Ya, bueno. Todo bien. Estos son como todos los ejercicios que les podrían aparecer. O sea, puede que en más de alguno tengan que ustedes sacar el punto, cosas de ese estilo, pero en general son ejercicios simples. Así que eso, si tienen cualquier pregunta, ya saben, como siempre, me pueden escribir a WhatsApp o al correo. Voy a tratar de subirles todas las notas que me faltan, o por lo menos 2 de los 3 talleres que me faltan hoy. ¿Ya? Voy a dar todo mi esfuerzo para hacerlo. Y escriban más esta tarde porque probablemente voy a estar despierta esta tarde. ¿Ya? Voy a detener la